A Mayori, Sí, recién te mandé correo, ¿no? sí, a mí recién. Gracias. Sí, sí, creo que no estabas en la primera lista, por eso es. Díganme, jóvenes, ¿han recibido un mensaje nuestro, mío? Les mandé un mensaje por la plataforma Univirtual. ¿No han recibido? ¿No ha Sí, es en funcionado? general que ha llegado al Univirtual un mensaje. Ah, ok, bien. Bien, entonces miren, aquí tengo la página del curso, a través de la cual nos vamos a ir comunicando. Nosotros vamos a hacer clases teóricas, vamos a hacer híbridas. Voy a hacer teóricas virtual y en las prácticas, los exámenes, vamos a hacerlo presencial. Eso va a ser los miércoles, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la página. ¿Alguien está mirando la página? Sí, bueno, pueden entrar y sí, en todo caso, estoy compartiendo la página de Univirtual. Sí, profesora. Ok, bien, entonces aquí tenemos todo esto y miren, si ustedes observan, acá también tienen los links de las 3 clases que tenemos, ¿no? O sea, acá también ustedes pueden entrar a Univirtual y aparte del correo que les he mandado, aquí tienen los accesos para los días de clase. Este, listo, ¿no? Bueno, ¿qué trata el curso? El curso trata de en la gestión de la energía realmente. O sea, ustedes por termodinámicamente pueden determinar la cantidad de energía que necesitan o que les falta o que tienen que agregar o que tienen que eliminar, ¿no? Para un determinado proceso. Pero todo eso termodinámicamente ustedes lo pueden calcular, pero después tienen que gestionarlo. Y entonces eso se hace a través de equipos, no hay otra forma. Se hace a través de una pared, eh, a través de la cual se le agrega o se elimina la energía, ¿no? Entonces, para eso nosotros, justamente el curso trata de calcular más o menos, dimensionar las áreas, los tamaños de los equipos principales para este caso. Claro, ahora hay diferentes situaciones, ¿no? Hay materias que son sólidas, que son líquidas, que son gaseosas y otras que son con cambio de fase también. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la materia, digamos, determinado ciertos modelos para entender más o menos y cuantificar más que nada el tamaño de estas superficies. Entonces, los modelos que nosotros tenemos del entendimiento de la trascendencia de calor, según la característica de la materia, son pues la conducción, la convección y la radiación. Entonces, esos son los modelos bases, las hipótesis bases, que tienen ciertas consideraciones y son regidos por ciertas leyes, ¿no? Las cuales, con las cuales vamos a empezar a introducir el curso. Ok, entonces después de plantear los mecanismos de transferencia de energía, vamos a tratar de plantear las ecuaciones que lo dominan, ¿no? Y después lo vamos a aplicar a determinados equipos de procesos de integración de energía, como son los intercambiadores, los evaporadores esencialmente. Y también cualquier otro tanque que tenga una necesidad de energía, ya sea enchaquetado, otro directamente, hay diferentes formas. Ustedes saben que en cinética, por ejemplo, ahí no hay intercambiadores, no. Puede haber antes o después, pero también puede ser que el mismo tanque, el mismo reactor tenga su condición de calentamiento, entonces se puede enchaquetar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no necesita un intercambiador antes de, sino simplemente ellos mismos suministran su energía. Y bueno, eso ya va a depender de la reacción, si es endotérmica o exotérmica. Tiene su particular cálculo en esos casos. Ok, entonces,
para realizar esto, tenemos un sílabus, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el sílabus y ahí vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a calificar esto. Ustedes también tienen acceso acá. Aquí pueden entrar y ver el sílabus del curso. Yo en este caso, ok, tengo que dejar de compartir para compartir de nuevo. Ok, este es mi PDF. Ok, entonces el curso tiene 3 horas de teoría y 1 de práctica, como ya más o menos ustedes deben haber visto en su currícula, ¿no? En general, lo que vamos a hacer es estudiar justamente las formas de transferencia de energía y su aplicación a equipos. Aquí vamos a estudiar los 3 modelos que les dije anteriormente: la conducción, la convección y la radiación. Entonces, las primeras unidades son muy referidas a la conducción, que eso es algo que ya más o menos ustedes tienen conocimiento de repente de física, cuando llevaron física, o si no, cuando llevaron fenómenos de transporte también. Vamos a revisar muchos de los temas de conducción en forma unidimensional o bidimensional, con o sin generación, digamos, áreas constantes o áreas variables. También veremos la conducción en estado inestable, entonces cuando el tiempo es una variable. Y hasta ahí debemos llegar al examen parcial, o sea, 1, 2, 3, más o menos. Algo de convección. Pero más o menos hasta ahí vamos a tratar de llegar, ¿ok? El otro mecanismo que sí es nuevo para ustedes es la convección, ¿no? Y ahí nos va a tomar varias horas al respecto. ¿Quién me está rayando mi PDF? No creo que haya sido yo. Ok, después de la convección veríamos las diferentes formas de convección, que hay convección forzada, convección libre, y también veremos la convección con cambio de fase, ¿no? Que es otro tema. Ahí después de eso ya estaríamos en condiciones a entrar a la parte de intercambiadores y evaporadores, ¿no? Ahí veremos cálculo de tamaño de esos equipos, la disposición de ellos. Y finalmente llegaremos a radiación, ¿no? Ese es otro fenómeno, otra hipótesis. Vamos a ver qué entonces estoy anotando. Ok, entonces con eso llegamos al final del curso, ¿ven? Ahora, nuestra forma de evaluar es el sistema G, ¿no? Hay un examen parcial, un examen final y un promedio de práctica. Todo es 1, 1, 1, y con eso llegamos a la nota final del curso. Las referencias pueden ser muchas, hay algunas generales, otras específicas. Las más generales podría ser el Holman, el Incropera, hay otro libro, el Endel. Específicas tenemos el KER, que solamente ve intercambiadores,
o el Smith, que solamente ve ebullición, ya, dependiendo de la profundidad que requieran aplicar a desarrollar más, ¿no? En forma general, digamos que los libros de referencia que tenemos pueden ser utilizados. Aparte, también tienen el libro de fenómeno de transporte de Baer, que también tiene bastante de conducción y convección. No de equipo, pero sí la parte teórica. Bien, entonces, las prácticas que vamos a aplicar son 6, ¿no? Se elimina una, van a ser presenciales, alguna de ellas puede ser un trabajo de repente, quizás después para la parte final, ¿no? Que se complica un poco más con cálculos, y nada más, ¿no? Serían 6 notas y una se elimina y serían presenciales. En realidad no hay, digamos que este no es un curso difícil, es simplemente el curso que necesita que ustedes lean o asistan a la clase y resuelvan los problemas planteados, ¿no? En los casos que desarrollemos, ¿no? No hay mayor complicación en el curso de transferencia de calor. Les recomiendo que siempre, pues, asistan a sus prácticas presenciales o cumplan con hacer el trabajo, ¿no? Porque lo que ha pasado es que muchas personas no han hecho las prácticas, no han entregado, entonces ya es muy difícil. Cuando les faltan 2 prácticas o una, y si no tienen la suficiente nota en el resto de prácticas, alcanzar un promedio más favorable, ¿no? Que sea más favorable a ustedes. También hay un examen sustitutorio, ¿no? Como sabemos, y nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca del contenido del sílabus? Ok, vamos a dejar de compartir entonces el sílabus. Bien, si ustedes entran a la página del Uni Virtual, más o menos ya tenemos cuándo va a ser los exámenes. Y digamos que ya está ordenado, está en fechas y yo procuro cumplir más o menos en semana lo que estamos programando, ¿no? Salvo a veces en convección, que a veces es más largo. Pero a ver, fundamentos de convección, bueno, lo haríamos en abril, pero no vamos a hacer el examen parcial. Ok, el examen parcial está para 5 de mayo, ¿no? Pero antes vamos a empezar a desarrollar algo de convección, pero simplemente vamos a quedarnos en los fundamentos, ¿no? Esta parte de fundamentos, hasta ahí va a ser parcial. El resto lo vamos a hacer para el final. Veamos cómo vamos avanzando, pues. Porque ya después tengo que avanzar porque la parte de convección hay bastantes temas que ver, pero no necesariamente va a entrar todo en el parcial, ¿no? En el parcial entra todo lo que es conducción, cualquiera sea de los sistemas, y algo de convección. Ok, entonces aquí he tratado eh, de colocar los PDF de las clases que vamos a hacer, y ya está todo, salvo algunas modificaciones que de repente hago durante el curso, agrego algún otro PDF, cosa por el estilo, pero ustedes pueden ver más o menos todo lo que voy a hacer.
Bien, entonces vamos a, vamos a empezar, ¿ok? Bien, jóvenes, vamos a empezar. La primera clase es formas de transferencia de energía. Bien, como les había dicho al inicio, vamos a empezar con la introducción en la cual vamos a ver en forma general los mecanismos por los cuales eh, se entiende la transferencia de energía y las leyes principales que lo dominan, digamos, que lo describen. Estas son pues la conducción, la convección y la radiación. O sea, después de explicar esto de forma muy general, vamos a entrar a lo que es propiamente conducción. Y entonces ahí vamos a plantear la conducción de transferencia de calor en forma de bastante general, ¿no? Ya sea como estado estacionario o en estado inestable. Y de ahí vamos a empezar a hacer las simplificaciones que generalmente se pueden hacer según sea el caso o la forma digamos, del sólido o de la materia que estamos tratando de aplicar la energía. Ok, entonces vamos a entrar a lo que son definiciones. Empezamos con la conducción. La conducción, ustedes saben que está, eh, digamos, dominada por la ley de Fourier, ¿no es cierto? Eso es quizás el conocimiento más inicial que tenemos de ecuación de Fourier. Claro, esta ecuación de Fourier puede ser en una dimensión o puede ser en tres dimensiones, ¿no? Entonces, cuando se habla de conducción, no existe un movimiento macroscópico, el movimiento es molecular, debido digamos, a un potencial de temperatura, ¿no? La transferencia siempre es de un nivel superior a un nivel
inferior, ¿no? Y esto puede ser para un sólido o un fluido. Eso quiere decir sólido, líquido o gas. En este caso, como había mencionado antes, la energía se va a transferir por interacción molecular directa, ¿no? Sin ningún movimiento macroscópico apreciable de las moléculas. O sea, no es que haya velocidades, simplemente es interacción a nivel molecular en la materia, ¿no? Y esto va a ser debido justamente a la energía cinética de las moléculas. Entonces, la transferencia de energía podría realizarse por un choque elástico o la difusión de los electrones rápidos desde una región de alta temperatura a otra región de baja temperatura. En energía, en transferencia de calor, siempre es un potencial que va a ir de mayor a menor, ¿no es cierto? Y si hablamos de conducción, también es de mayor a menor, igual en los otros mecanismos que vamos a ver. Bien, la ecuación que, digamos, domina la definición de conducción es la ecuación de Fourier, la cual nos va a decir que la velocidad de flujo de calor es proporcional a una constante que le vamos a llamar conductividad térmica K, multiplicado por el área por el gradiente de temperatura, ¿no? Digamos, este es en el caso de que esto fuera en una sola dimensión. La velocidad de flujo de calor son unidades de energía por tiempo, ¿no? Si a la velocidad de flujo de calor le dividimos entre el área, vamos a tener la densidad de flujo de calor. En este caso va a ser energía sobre tiempo y metro cuadrado, por eso que dice densidad, ¿no? Equivalente al metro cúbico y metro cuadrado. A ver, las unidades en este caso es el watts. Aquí el watt es un joule sobre segundo, ¿no es cierto? Ahí está el tiempo. A ver, K es una constante de proporcionalidad y le vamos a llamar conductividad térmica, ¿no? Y tiene unidades de watts sobre metro por grado centígrado o grado Kelvin. Los dos grados son del mismo tamaño, ¿no? Ok, este sería simplemente en una dirección, sería en la dirección X, ¿no? Entonces, existe pues otro en la dirección Y y en la dirección Z. Puede existir. Es dependiendo de la forma en donde estamos aplicando. En este caso estamos poniendo una placa plana infinita. Entonces solamente hay una dirección, sería la dirección X. El otro mecanismo que tenemos es justamente la convección. En este caso, ya no es la transferencia a nivel molecular. En este caso debe haber velocidad, o sea, un movimiento macroscópico. Por eso se caracteriza la convección, porque debe haber velocidad. Y entonces, podría haber dos tipos de convección forzada o convección natural o convección libre, que se le dice, ¿no? En la convección forzada quizás es más clara verla, pues siempre que ustedes vean un medio externo que impulse el fluido, va a haber siempre convección, no van a poder evitarlo. En la convección libre sí es un mecanismo entre energía y transferencia de masa. Aquí es el movimiento va a ser inducido por las fuerzas de empuje. O sea, eso es decir, la gravedad, las fuerzas de empuje, que
que digamos van a producirse a partir de diferencias de densidades que van a ser ocasionadas por un cambio de temperatura. Entonces, por eso digo que es una mezcla de transferencia de masa con transferencia de energía, ¿no? En realidad, la temperatura hace que cambie la densidad y esta, a su vez, es la que provoca el movimiento. Ese es el caso de convección libre. Ahora, una ecuación empírica para que puede representar, digamos, este mecanismo, puede ser considerada la ley de enfriamiento de Newton, que simplemente nos establece que la velocidad de flujo de calor va a ser proporcional a h, que es la constante coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área, por la diferencia de temperaturas entre la pared, porque por definición convección es la transferencia entre una pared o superficie y el fluido que lo rodea. O sea, de ahí empezamos, esta es la definición. Entonces está entre la temperatura de la pared y el fluido. Ok, en esta ecuación Q, la velocidad de calor, la pueden ustedes calcular termodinámicamente, como digamos ms sub p delta de T, el calor que necesitan agregar o eliminar. Entonces, esto generalmente lo pueden saber por un balance de energía. Lo que no saben es el área, tampoco saben H. La diferencia de temperaturas pueden medir de repente la de la pared. La del fluido en sí va a variar mucho, puede variar. Porque ustedes saben que no es inmediato que todo el fluido vaya a alcanzar la temperatura, entonces ahí hay parámetros que influyen mucho, como por ejemplo los esfuerzos cortantes, la viscosidad del fluido y las otras propiedades, ¿no? Pero de las cuales la que más influye es la viscosidad del fluido. Entonces, aquí el conocimiento de este coeficiente H se ve simple, pero no es tan fácil como la conductividad térmica, ¿no? Sabemos que la conductividad térmica es función de la temperatura, en muchos casos se puede considerar constante, y en todo caso podrían considerar que hay una distribución lineal o polinomial, pero de una sola variable, la temperatura. Este coeficiente no es tanto así. No solamente depende de la temperatura, depende de la viscosidad, de la velocidad del fluido, si es régimen laminar, si es régimen turbulento. Entonces, en el futuro nosotros vamos a tener coeficientes de acuerdo al régimen que estemos trabajando. Y de acuerdo quizá también a la viscosidad, cómo varía la viscosidad en ese caso, en el caso específico. Hay fluidos cuyas viscosidades no varían mucho y hay otros que sí son bien complicados y ahí sí estamos en problemas. Ok, entonces en general ustedes van a encontrar correlaciones que les permite evaluar, estimar valores de coeficientes, ¿no? Nunca, y son correlaciones específicas para las formas de los equipos. Entonces, como generalmente todo transmitimos por tuberías, entonces van a encontrar muchas correlaciones para tubos. Y digamos, otras formas también existen de acuerdo a los diseños que puedan tener, ¿no? Y ya también existen otras formas, no necesariamente la cilíndrica, sino también puede ser la cuadrada, ya dependiendo del equipo que estemos usando, de la forma del equipo que estemos usando. Bien, las unidades del coeficiente H son pues también watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, o si ustedes quieren ver aquí joules sobre segundo por metro cuadrado por grado centígrado. O puede ser BTU sobre metro cuadrado hora por grado, no, BTU
sobre pie cuadrado, hora por grado Fahrenheit. Ok, entonces hasta el momento tenemos la conducción, que es un mecanismo a nivel molecular, la convección, que ya es una definición entre la transferencia entre una superficie y el fluido que lo rodea, y ocasionado por el movimiento del fluido, ya sea por elementos externos o por fuerzas de empuje, ¿no? Ahora, de acuerdo al tipo de convección, podríamos tener un estimado de los valores que podríamos alcanzar para este coeficiente H. Entonces ahí van a haber valores de H para convección libre, convección forzada y cambio de fase, ¿no? Entonces, las magnitudes más significativas son generalmente para los fluidos en donde vaya a existir un cambio de fase. Porque ustedes ven ahí, por ejemplo, ya sea apenas aparezca una gota, ¿no? Una gota de líquido o una gota eh, digamos, una burbuja, ¿no? O un líquido, ya sea que sea ebullición o condensación, apenas aparezca una. Nosotros vamos a considerar que mientras que no toda la masa se vuelva líquido o toda la masa se vuelva vapor, ¿no? Vamos a considerar que la temperatura es constante, ¿no? La temperatura de cambio de fase siempre la vamos a considerar que no va a variar, no va a tener delta, ¿no? Bueno, el coeficiente, ese coeficiente es significativo, puede llegar hasta 100.000, de 2.500 a 100.000. En cambio, cuando estamos en otro tipo de convección, a lo más llega a 3.500, ¿no? Dependiendo de si es líquido o gas. Una manera más o menos de estimar los valores. Y cuando hay convección libre, ahí parece que son bajos los coeficientes. Bueno, estos valores son importantes porque si no sabemos cuánto es eso, no podremos calcular aquí el área, ¿no? Podemos tener más de una incógnita, ¿no? El área es incógnita y H también es incógnita, tenemos que darle el H. Si tenemos H, sabemos A. Ya tenemos algún problema acá porque si consideramos una temperatura promedio, la de entrada, la de salida, es otro problema aquí, la temperatura del fluido. La de la pared la podemos medir de alguna forma. La de los fluidos, en la masa del fluido, ahí hay una variación de temperaturas, ¿no? Pero bueno, aquí una de dos. Si queremos A, necesitamos H. Entonces, si nosotros nos equivocamos en este valor de coeficiente, nos vamos a equivocar en dar el tamaño del equipo, ¿no? Por eso que quizás tenemos que usar coeficientes muy cercanos a la realidad. La realidad geométrica también es muy importante que sea tomada en cuenta. Definitivamente depende de la geometría. Entonces, ustedes van a ver en el futuro correlaciones para tubos, para cilindros, para esferas, porque va cambiando la geometría, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos valores típicos de transferencia de calor por convección. El otro mecanismo es el mecanismo de radiación, ¿no? Ahora, la radiación se caracteriza por la fuente, ¿no? Y la longitud de onda, la velocidad con la cual se mueve. Entonces, existen más de 7 formas de radiación, ¿no? No nos va a interesar más que la que se debe a la temperatura del cuerpo, que a veces le llaman el espectro visible, porque en ciertas circunstancias se puede ver ciertos halos alrededor de la superficie. Entonces, de todo el fenómeno de radiación, a nosotros nos interesa la radiación debido a la temperatura. Ahora, también sabemos que la radiación se puede ser
transmitida, reflejada y absorbida. Ahora, desde el punto de vista de calor, energía, a nosotros nos va a importar la que es absorbida, porque es la única que vamos a poder convertirla en calor. El resto simplemente la vamos a perder, ¿no? La que se transmite y la que se refleja, si es que no hacemos algún mecanismo para que vuelva al punto inicial, también la vamos a perder. Entonces, por eso nosotros en calor, cuando hablemos de esta parte de radiación, vamos a tener que justo tratar de localizar cuánta es la cantidad de energía que ha sido absorbida. Y eso va a depender del tamaño de la forma de la materia, porque simplemente la radiación tiene que ser absorbida por un cuerpo, si no, no. Y una vez que sea confinada, recién nosotros podemos convertirla en energía. Ahora, para esto no vamos a hacer un uso de todas las ecuaciones de nuestros colegas físicos, ¿no? Hay ciertas ecuaciones que nosotros vamos a usar. Empezando por la definición del ideal, el cuerpo negro, ¿no? Es ese que dice que absorbe toda la energía, ese es el ideal. Ahí no tenemos el problema de ver cuánto se transmitió y cuánto se reflejó, porque bueno, la absorbió toda. Pero bueno, ese es el ideal. A partir de ahí hay que ir haciendo correcciones, porque sabemos que no es tan cierto esto. Ahora, el señor que estableció la ecuación de un cuerpo negro es el Stefan Boltzmann, ¿no? Entonces él dice que la velocidad de transferencia de la velocidad de calor va a ser igual a sigma por el área por la temperatura absoluta a la cuarta, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que tiene unidades inglesas, pero también puede tener tiene unidades internacionales, pero también inglesas, ¿no? Acá también puede ser BTU, pie cuadrado, hora, grado Rankine, a la cuarta. Ahí tenemos los valores, en llegado el momento vamos a ver los valores. Ok, entonces partiendo de la ecuación del cuerpo negro, podemos establecer intercambio entre cuerpos, superficies negras, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que esta velocidad de calor va a ser sigma por la diferencia justa de las temperaturas del cuerpo 1 y la temperatura del cuerpo 2, cada una a la cuarta potencia. Bien, entonces con esto hemos visto lo que vamos a ver realmente hasta antes de que entremos a equipos, ¿no? En forma muy general. Vamos a ir ocupándonos poco a poco de cada uno de estos mecanismos de transferencia de energía, ¿no? Bien, vamos a dejar de compartir esto. No, acá tenemos un video que podemos ver. eh, pero ahora vamos a pasar lista acá. Bien, yo llevo a la cuenta en asistencia en univirtual. Y eso es bueno para ustedes, porque al final les ponen nota. Entonces, todos los que tienen nota mayores de 15, y yo les subo 2 puntos cuando lo necesiten. Así que les conviene asistir a clase. Hay 2 puntos para asistencia siempre que sea mayor de 15. ¿Ok? A ver, voy a pasar lista. Aguirre.
Alata García. Presente, profesora. Bien. Álvarez. Valdión. Sí, profesora. Bien. Beteta. Beteta, no estás, ¿no? Caballero. Presente, profesora. Bien. Casas. Presente, profesora. Ah, ok, disculpa. Casas Takuri. Presente, profesora Casas. Ok. A ver, acá hay alguien que me dice que está presente. Profesora Casas, presente, Casas. Hay los dos casas están presentes. Casas Yukipul y Casas Takuri, ¿no? Profesora, buenas tardes. Chacón también presente. Chaco. Ya, pero acá hay alguien que me está mandando un mensaje. A ver quién es. Un mensaje nuevo. Ah, Beteta. Beteta está presente ya. Ok. Y díganme, jóvenes, ¿ustedes dónde están? ¿En la uni o en sus casas? En la uni. Ah, están en la uni. Todos están en la uni. ¿Y qué tal está el internet en la uni? Está lento, profesora. Ah, qué pena. Ese es un problema que debemos arreglarnos. Hay salones que se puede hacer de las dos maneras. Pero yo también puedo ir a la uni a hacer la clase y ustedes pueden estar en otro sitio. Hay dos salones así, pero si no tiene internet, bien, estamos mal. Bien, Castro, Presente, ingeniero. Serna, no está Serna. Ok. Cuti sí estaba. Sí, presente, profesor. Ya. Espinosa, Presente, profesora. ya. Boicochea, Presente, profesor. Boicochea está ahí. González, González presente, profesora. ok. Aquí hay tres que me están hablando. Mm. Beteta está con datos. Reyes está en la uni. Y ya, datos, ¿no? Ya. González está presente. Bien. Guardia. Presente, profesora. Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes. Guamán. Presente, profesora. Muy bien. Leandro. Yoctón. Luque. Martí. Presente. Ya. Martínez. Presente, profesora. Ya. Morán. Ingeniera, presente. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez. Presente, profesora. Bien. Ocampo. Catherine. Mm. A ver, Yanixa. Pacuachón. Andrea Ramírez. Presente, profesora. Bien. Ramírez Solís. Presente, profesora. Bien. Y Ramírez Otelo. Reyes Silva.
Profesora presente en general. Bien. Sánchez Castañeda. Presente. Bien. Sucrupe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Este. Torres Salvador. Uvilla. Villa presente, profesora. Bien. Vergara. Y Visurruaga. Visurraga presente, profesora. Bien. Yannick Zapacuachón, ¿no? ¿Qué te he puesto? Ok, ya, presente. Ya, nadie más. Listo. Revisen si está ya puesto. Ok, acabamos con esto. Mm, Ok, ya llené mi asistencia de uni virtual. Ahora, aquí quizás esté incompleta. Aquí tienen un montón. Que no ¿Qué pasó? Mm, Qué raro está. A ver, ¿cómo es esta página? A ver, nada. En antes marqué asistencia. Todavía no. Asistencia alguna. No, ¿se fue? Mm, ahí, nada. Solamente está Ramírez con asistencia. Ah, a ver, vamos a hacer algo. A ver, ¿quiénes no han venido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ok. Entonces, ya, todos estamos. Ahora empezamos. No ha venido Vergara, no ha venido Torres y no ha venido Sotelo. Sí, listo.
Mm, Hay un problema con esta página de la ORCE, ¿no? Mm, mm, Ya, ok, esto ya está. Ya, lo dejaremos ahí. Mm, Bien, jóvenes, entonces ahora vamos a empezar con el tema de mecanismo de la conducción. Habíamos dicho que la conducción es la transferencia de energía a nivel molecular, obviamente. Para un sólido, para un líquido, para un gas. O en otras palabras, para un sólido y un fluido. Cuando decimos fluido, eso puede ser gas o líquido, ¿ok? Entonces, si planteamos la ecuación general de balance de energía, en este caso vamos a aplicar el mecanismo de conducción.
Y entonces vamos a aplicar la ecuación que explica este mecanismo, que es la ecuación de Fourier. Entonces, de forma general, nosotros sabemos que la velocidad de calor que ingresa menos la que sale, la velocidad de calor, más el calor generado, debe ser igual a la acumulación. Esto se aplica para energía, para masa, para, para velocidades, ¿no? Para fluidos también se aplica. Entonces, simplemente en cada caso nosotros vamos a aplicar diferentes ecuaciones. En este caso vamos a aplicar la ecuación de Fourier, porque estamos considerando que solo hay conducción. Entonces, la planteamos, pues. La velocidad de energía calorífica que entra, en este caso tendría que ser por conducción, menos la velocidad de energía calorífica que sale, también por conducción, más la velocidad de generación de energía, es igual a la acumulación de energía del sistema. Bien, normalmente nosotros trabajamos en estado estacionario, eso significa que no va a haber, digamos, que no va a haber acumulación, eso significa que el tiempo no va a ser un parámetro. Entonces esta acumulación puede ser igual a 0 si estamos en el estado estacionario. Pero nosotros lo vamos a dejar considerando el tiempo también, una variable. Entonces vamos a tener acumulación. A ver, dígame, ¿alguien ha querido decir algo? Están libres de hablar. Ok, si tuviéramos generación, esto se va a producir en energía, que cuando tengan alguna resistencia eléctrica, están seguros que vamos a tener generación. Caso contrario, no va a haber. Ahora, si fuera esto masa, realmente sí tenemos generación, cualquier reacción química, ¿no? Ahí sí tendremos que considerar. Pero eso estamos hablando ya de masa. Aquí puede haber generación si es que hay alguna resistencia eléctrica, ¿ok? En el sistema. Y si no, si no tenemos acumulación y no hay resistencia, simplemente se plantea la ecuación más simple, ¿no? Que la velocidad de energía que entra es igual a la que sale, siempre y cuando se esté en el estado estacionario. Entonces vamos a hacer la ecuación general y después vamos a hacer justamente las simplificaciones que les estoy mencionando. Pero en este caso vamos a hacerlo en 3 dimensiones para que ya apliquemos la ecuación de Fourier en 3 dimensiones, no solamente en una, ¿ok? Y bueno, de ahí hacemos las simplificaciones para cuando exista 2 o una, ¿no? Entonces vamos a considerar un volumen, un paralelepípedo de dimensiones de X, de Y, de Z, digamos. Ok, entonces vamos a considerar este paralelepípedo de lados de X, de Y, de Z, ¿no? Orientado en las direcciones estas que tenemos acá, X, Y Z. Entonces lo que vamos a considerar que alrededor de este paralelepípedo de dimensiones de X, de Y, de Z, vamos a considerar que hay una generación uniforme que sea punto. La generación generalmente está dado en energía por unidad de volumen, ¿no? En este caso puede ser watt sobre metro cúbico. En realidad, el watt es un joule sobre segundo, ¿no? Acá está la velocidad, joule segundo sobre metro cúbico. O puede ser
BTU hora por pie cúbico, depende de las unidades. Siempre que hablen de watts, ya saben que ahí está el tiempo, ¿no? Y entonces es velocidad, ¿no? Ok, en este caso vamos a considerar que esta generación es constante. Podrían ser no constante, ¿no? Podría variar también, pero tendríamos que darle la ecuación en la forma como está variando con los ejes X y Z. Se complica un poco más la ecuación, ¿no? En forma, digamos, más simple, vamos a considerar que la generación es constante. Bien, entonces lo que vamos a hacer hay un balance de energía de acuerdo a lo que habíamos dicho, ¿no? La velocidad de energía que entran menos la velocidad de energía que salen, más la generada igual a la acumulación del sistema. Ok, entonces vamos a ubicar al paralelepípedo a cualquier distancia X, digamos. Aquí vamos a marcar, digamos que va a ser 0 y aquí tenemos dx, ¿no? Es las dimensiones de x, de y, ¿no? Y digamos de z. Entonces vamos a hacer balances tanto en la dirección x, en la dirección y finalmente en la dirección z. Entonces vamos a empezar por la velocidad de calor, digamos que entra, ¿no? Todos los que entran. Entonces, vamos a definir que eso sea igual a Q sub X. Q en la posición X. En la dirección Y sería Q en la posición Y. Y en la dirección Z tendríamos que ser Q a lo largo de este eje, ¿no? El eje Z. Ok, entonces aquí tenemos todas las velocidades de energía calorífica que entran. QI, QX, QZ, ¿no? Ahora, le vamos a aplicar la ecuación de Fourier. ¿Qué dice la ecuación de Fourier? La velocidad de calor que entra es perpendicular a una área, ¿no? Esta área va a ser esta distancia que tenemos aquí, de I por dz, ¿no? Ese es el área perpendicular. En energía, en calor, siempre va a ser el área perpendicular al flujo. Ok, este es el área de I de z. Entonces, la velocidad de calor, según la ecuación de Fourier, en la dirección X que entra, eso significa esto, es igual a menos la constante de proporcionalidad K por el área, que sería dI de Z por el gradiente de temperatura. Como ahora tenemos que la temperatura es función de X y Z, ya no podemos poner derivada total. Entonces tenemos que poner la derivada parcial, ¿no? Cuando solamente hay una variable, pues eso puede convertirse en D, ¿no? Simplemente, pero eso es cuando solamente es función de un eje. Ahí esto puede ser dt, es una derivada total. Cuando es más de una variable, se te va a tener que trabajar con derivadas parciales. Y por eso es que ahora le pongo el gradiente como la parcial, porque ya sé que va a haber otros gradientes en otras direcciones de eje. Bien, ese sería el primer paso, quizás la más común para ustedes, ¿no? Ahora seguimos con I.
Ya pasamos este. Seguimos con el calor que entra en el eje Y, ¿no? Aquí estamos en este eje. Over igual. Es el área, tendría que ser dx por dz, ¿no? Esta sería el área perpendicular. Entonces, aquí tendríamos que el calor en la dirección Y sería K, el área de Z por dx. Aquí tenemos el área perpendicular por el gradiente en la dirección Y, la parcial de T con respecto a Y. Ok, entonces aquí tenemos la velocidad de energía calorífica que entra en la dirección Y, ¿no? Ok, entonces ahora tendríamos que ver cuál es el que entra en la dirección Z. Esto ya fue. Ok, entonces a cualquier distancia Z le ponemos un diferencial de Z, ese es el volumen del paralelepípedo. Ok, entonces en el Z sería, también tendríamos que ver el área perpendicular. En este caso sería dx por dy, ¿no? Ese sería el área perpendicular. Todo esto, ¿no? El área perpendicular en la dirección Z. Entonces aquí aparece dy por dx. Y por el parcial, la gradiente con respecto a Z. Bien, entonces ya tenemos todos los calores que ingresan. Ahora vamos a ver qué es lo que sale. Lo que sale es todo lo que entró, más la variación que pueda ocurrir en este cambio diferencial. Ahora, ¿cómo representamos eso? Lo vamos a representar simplemente en cada eje con lo que corresponda al eje, ¿no? Entonces, digamos, en la dirección, a ver, habíamos planteado cualquier distancia X, vamos a ubicar este volumen diferencial de X. Entonces, lo que entra en este punto X cualquiera, ¿no? Va a tener que salir. ¿Pero en qué punto? Va a salir en el punto X más diferencial de X, por eso aquí le pongo X más diferencial de X. Digamos que ese sería el calor que sale en la dirección X, sería lo que entró, sería, tiene que salir, pero digamos en otra posición, que sería X más diferencial de X. Claro que en el transcurso va a haber un cambio diferencial, ocurrió un cambio justamente en este diferencial, y eso lo vamos a tener que representar también, ¿no? Ok, entonces estamos de acuerdo todos los que entran. Ahora vamos a empezar con todos los que salen. Los que salen en la posición X, diferencial de X, alrededor de eje X. En el eje Y tenemos la velocidad de energía calorífica que sale en el punto Y más un diferencial de Y, ese es justamente el punto en el que estamos. Y Z, estos son los que ahora estamos trabajando, ¿no? Ok, entonces en todos los casos vamos a tener que, lo que sale es lo que entra, más lo que ocurre acá adentro, un cambio diferencial aquí, y finalmente eso es lo que sale en la posición X más diferencial de X, ¿no?
Ok, entonces que vamos a empezar con lo que sale en X. Ok. Y a ver, vamos a ver, digamos que, supongamos que este X sea X más diferencial de X. Digamos que este sea esto. Ok, si quiere ser X más diferencial de X, tiene que ser igual a todo lo que entró. Muy bien, ese sería el QX. Ese sería todo eso, QX. Más, tenemos que ver de alguna manera un diferencial de todo lo que entró. Pues, el cambio que hay acá es un diferencial, de cómo lo representamos. Este diferencial que con respecto a X de todo lo que entró, pues ese parcial también tendría que ser. De todo lo que entró, que sería el Q sub X, ¿no? Que en realidad voy a tener que repetir todo esto, porque el Q sub X era todo esto. Multiplicado por la magnitud del cambio. La magnitud del cambio es justo de X. Este cambio ocurre en un determinado espacio y ese es de X. Entonces sería por dx. Eso sería lo que tendríamos que trabajar. Ok. Bueno, por ahora les dejo aquí claro esto de todo lo que entró. En la siguiente vamos a ver todo lo que salió. Igual tendríamos que proceder con la velocidad de energía que sale entonces. Ok, aquí lo tenemos. Lo que sale en el punto que teníamos, Qx más diferencial de X. Sería todo lo que entró más un diferencial, como les dije, el cambio de todo lo que entró, que era Qx, multiplicado por la magnitud del cambio, que es diferencial de X. Justo esto que está acá. Pero Q sub X ya sabemos que es igual a todo esto, ¿no? Q sub X es igual a todo. De acuerdo a la ecuación de Fourier sería esto. Menos K, diferencial de Y, diferencial de 7 por el gradiente. Aquí hay que ponerle X, por favor. La parcial de la temperatura con respecto a X, más el cambio diferencial, que sería del QX, que ya es todo esto, multiplicando, eso sí, ahí sí hay una magnitud del cambio en la dirección de X, este sí es total, de X.
Ok. Bien, jóvenes, me van a disculpar. Lo que pasa que estoy con un proceso de bronquitis y parece que cuando hablo mucho más me empieza a fastidiar. Bien, entonces estábamos, la velocidad de energía de salida, ¿no es cierto? O sea, lo que sale es el Q en la posición X más diferencial de X. Y eso ya lo habíamos establecido aquí. De la misma manera vamos a proceder con lo que corresponde a la dirección Y. Igual en la dirección Y, este sería digamos, en la dirección Y en lo que sale, ¿no es cierto? Y en este caso es igual también todo lo que entra, que sería Q sub I, aquí tenemos, más el cambio diferencial, lo que ocurre aquí dentro del paralelepípedo, que sería, digamos, el cambio de todo lo que entró multiplicado por la magnitud del cambio que es de I, justo todo lo que ocurre en esta distancia de I. Ok, entonces con eso hemos representado que lo que sale es lo que entra más el cambio que ocurre en este volumen de X, de Y, de Z. Como estamos con la ecuación de Fourier, vamos a aplicar la ecuación de Fourier. Entonces, ese QI ya habíamos dicho que es K por el área perpendicular, por el gradiente de temperatura con respecto a I, y, digamos, el cambio de todo lo que entró multiplicando por DI. Esa es la magnitud del cambio en el eje Y. Ahora, en el eje Z, de lo que sale es todo lo que entra, Z más lo que ocurre aquí. Y eso finalmente es lo que sale en la posición Z más diferencial de Z, que es lo que tenemos acá. Y igualmente, eso es lo que hacemos con la dirección Z, en este caso el área perpendicular es simplemente de X de Z, ¿no? Entonces aquí simplemente es este sería QZ y este es el cambio diferencial de QZ multiplicado por la magnitud del cambio, en este caso es diferencial de Z. Ok, entonces con eso hemos establecido todo lo que entró menos todo lo que salió. Ahora tendríamos que ver si hay generación. Hemos dicho que es generación constante, punto. Eso está en unidades de energía por volumen, entonces habría que multiplicarlo por dx, dy, etc. ¿Ok? Eso va a ser igual a la acumulación de energía en el sistema. En este caso, vamos a tener que introducir el tiempo. El tiempo va a ser una variable, entonces vamos a tener que derivar la temperatura con respecto pues, al tiempo. Ya no va a ser no va a ser igual a 0, sino simplemente vamos a tener que ver cuánto es la energía acumulada en el sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que entra, menos todo lo que sale. Tendríamos que agregar lo que es generación, entonces habría que hacer Q punto por dx, dy, dz. Aquí tenemos, ¿no? Q punto constante. Y por la acumulación de energía del sistema. Significa que la temperatura va a ser ya, no es constante, sino va a variar con el tiempo. Entonces, eso lo vamos a representar como la masa por el C sub P por la parcial de la temperatura con respecto al tiempo. Aquí tenemos, si hacemos en función de la densidad, la masa sería densidad por volumen, ¿no es cierto? Entonces, ya tendrían densidad por volumen es masa por C sub P por la temperatura, pero en este caso tenemos que considerar el tiempo, entonces sería la parcial con respecto al tiempo.
Ok, entonces ahora ya tenemos todo. Lo que entra menos lo que sale, más la generación, igual a la acumulación de energía del sistema. Entonces ustedes verán que muchos términos se van a eliminar. Pues eso es lo que va a pasar. Si lo ponemos todos en ecuación general, ¿no? Se nos van a eliminar muchos términos. Y nos va a quedar realmente simplemente los cambios en negativo, nada más. Ok, si lo pongo todo en la ecuación general, sería lo que entra, que sería esto, ¿no? Todo el primer término de lo que sale también. O sea, lo que sale para mí era todo lo que entró más el diferencial, ¿no? Entonces, digamos, estas partes se van a eliminar. La primera parte de este va a quedar simplemente los cambios en diferenciales, pero claro, con un signo negativo adentro, ¿no? Todos estos términos se van a eliminar con todo lo que entró. Y me va a quedar simplemente, como les digo, el signo de menos y el cambio diferencial de cada uno de los ejes. Eso es sustituyendo en la ecuación general, ¿no? Nos quedó todo esto. Entonces, igual la generación más la acumulación. Bueno, ustedes van a ver que ahí, si K es constante y si K no es constante, hay diferentes formas de resolver esto, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el término de X, de Y, de Z va a desaparecer. Bueno, acá lo podemos arreglar. Aquí se van a eliminar todos de X y de Z. La podríamos dejar en función de K aquí, si es que consideran que K no es constante. En forma general, podría quedarse todavía acá. Ahora, después, si consideramos que K es constante, podría salir fuera de la derivada y ya estaría escrita para K es constante, ¿no? Como le digo, en este caso tendría que dar K en función de, digamos, de cómo varía con el eje, ¿no? Generalmente, bueno, simplemente si hay materiales así compuestos puede ser de repente, pero generalmente K se considera constante, salvo que se diga lo contrario. Entonces, aquí para simplificar voy a considerar que K es constante, entonces voy a sacar la de la derivada. Y esto se va a convertir en segundas derivadas, ¿no? Como ustedes comprenderán, si K tiene función de X, acá habría que derivar K con respecto a X primero, manteniendo el gradiente constante y después recién K constante y derivar el gradiente, ¿no? Entonces hay diferencias en la ecuación si K es constante o no es. Yo voy a considerar que K es constante y me voy a quedar con las segundas derivadas parciales de la temperatura en los tres ejes, que eso es lo que se conoce con el nombre de laplaciano también. Vectorialmente se conoce como el laplaciano. Ok, entonces, bien, asumiendo K constante, vamos a simplificar esto. Esta ecuación sería, digamos, la ecuación de la cual podríamos partir. Sacamos K, lo dividimos todo entre K, y aquí nos va a un parámetro nuevo, vamos a ubicar, la difusividad térmica. Es igual a K sobre ρ C sub P. Entonces, lo hacemos más simplificado y lo ponemos, esta es la ecuación general de conducción de calor, considerando el tiempo, ¿no? La general. Ok, entonces aquí ya tenemos una ecuación general de conducción de calor en las tres dimensiones, considerando que K es constante. Ahora, seguramente podemos abreviar todavía esto, porque digamos que las segundas derivadas, estas segundas derivadas es igual a la apreciable.
laplaciano de la temperatura. Esa es la forma todavía más simplificada. Ahora, esta ventaja a veces es ventajoso considerar vectorialmente esta ecuación porque existe laplacianos en otros sistemas de coordenadas. En coordenadas cartesianas es simple. Pero en otros sistemas de coordenadas tienen otra forma. Y si ustedes lo ponen vectorialmente, simplemente colocan el laplaciano en el sistema ortogonal que consideren, que generalmente se aplica cuando la figura geométrica es parecida, ¿no? Entonces se simplifica cuando uno aplica un sistema coordenado muy similar a la forma geométrica, se simplifican muchos términos. En esos casos a veces es útil esto, ¿no? Por eso les pongo en forma vectorial, porque existen ya ecuaciones de laplacianos en diferentes sistemas ortogonales diferentes al cartesiano. Ok, entonces aquí tendríamos que hacer algunos comentarios sobre las unidades de la difusividad térmica. La difusividad térmica tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Está realmente, sí, cuanto mayor la conductividad, mayor la difusividad y digamos, digamos, la transferencia de energía va a ser más rápida, ¿no? La difusividad térmica es una unidad de transporte, ¿no? Tiene unidades en metro cuadrado sobre segundo. Bien, entonces ahora de la ecuación general pueden salir muchos casos. Empezamos. Estado inestable. Eliminamos, si estamos en el estado estacionario, eliminamos el tiempo, entonces se simplifica la ecuación. Entonces esto puede ser cero si está en el estado estacionario. Si estamos en dos dimensiones, se elimina este término. Si tenemos generación o no la tenemos, según sea, podemos eliminar este término. Finalmente podemos hacer el caso más simple, una dimensión en estado estacionario, se elimina todo. Cada uno de estos consideraciones pueden ser muestras de un ejemplo posterior, ¿no? Entonces vamos a ver todos los casos que podríamos estar mirando a partir de la ecuación general. Podríamos considerar todas las circunstancias que mencioné antes. Primero, estacionario. Después, sin generación. Y después empezamos con los ejes. Estacionario en una dimensión y sin generación. Estacionario en una dimensión y con generación. Y en dos dimensiones podría ser. Y después también podríamos considerar estado inestable, o sea, ya no le cambiamos. La acumulación ya no la hacemos cero, sino la dejamos. Y también vamos a considerar los casos que se pueden aplicar, ¿no? Una dimensión en estado inestable, o dos dimensiones en estado inestable, hasta ahí nomás llegamos. Ok, entonces, todos estos son de la ecuación general para todos estos casos. Sí, es pesadito un poco. Un poco pesadito. Una dimensión. Sí, es podemos tener paredes cilíndricas, podemos tener esferas, podríamos tener también pared plana con generación, y finalmente podemos tener la condición en dos dimensiones, con generación o sin generación. Estos son los casos que podemos ver. Piero, ¿no me están escuchando?
Ya, disculpa. Lo que pasa que no me puse los audífonos. Disculpa. ¿Me han escuchado todo lo que he hablado sin audífonos? Sí, se la escuchaba, profesora. Ah, sí se me escuchaba. Ah, ya, ok. Cuatro veces. Yo no, él dijo. Si no, creo que mi compañero Morán tiene su micrófono perdido. Morán, ¿quién es Morán? Yo conozco a un Morán. ¿Morán es de ciclo pasado o es un nuevo Morán? Sí, Morán está con su micrófono perdido. Yo creo que es el mismo Morán, ¿no? Yo tengo que chequear. Ok, entonces, bueno, aquí entramos a lo que les dije, que puede haber sistemas coordenadas ortogonales. Lo más comunes aquí son el cilíndrico y el esférico, pero eso no quita que hay otros, hay otros sistemas de coordenadas también ortogonales. Entonces, en ese caso, podríamos poner la ecuación. Aquí simplemente lo que he hecho es, he visto el laplaciano en el sistema que coordenada y le he aplicado la temperatura, no he hecho nada más. Esta sería la ecuación en sistema cilíndrico y esta podría ser el sistema esférico. La ventaja de esto es que si a veces le aplican el cilíndrico a una esfera, se eliminan todos estos términos, solamente le queda el primer término. Esa es la ventaja. Cuando le aplican la forma de las, digamos, del caso, le aplican al mismo sistema, se quedan con el primer término. Esa es la ventaja. Ok, como les digo, yo simplemente aquí he visto el laplaciano en el sistema cilíndrico y le he aplicado la temperatura. No he hecho un balance en, en una esfera o en un cilindro, ¿no? Puede ser complicado eso. El más fácil es el que yo les acabo de hacer en cartesiano. Ok, la ecuación de Fourier en forma vectorial también a veces es interesante tenerla, o los senos y cosenos directores, estos y JK, en forma vectorial puede ser escrita así. Y esto sería en cilíndricas y esto sería en esféricas. Ok, llegamos al final. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Cualquier cosa. González, ¿no? Estás Oscar. ¿Profesora? Acá veo tu foto, por eso te digo. Pero igual No, no sí. tengo preguntas, profesora. Ah, está bien, está bien, está bien. Siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. A ver, vamos a corregir. Y ya pasé lista, me parece. Ya, si no tenemos más que... A ver, alguien que quiera corregir la asistencia en ORCE, porque ya voy a salir de la ORCE. Ramírez, presente, profesora. Ajá, Ramírez. A ver, Ramírez, oye, he puesto, Ramírez Sotelo eres. Sí, sí. Ah, ok, ya. ¿Alguien más? Ya, ok. Entonces, voy a corregir
en univirtual, te voy a poner tarde nada más, porque ha sido tarde. Todo esto, como le dije a sus compañeros, va a tener nota al final, 2 puntos máximo. Pero es bueno para ustedes porque yo considero esos 2 puntos cuando ustedes tienen problemas para aumentarles en su examen, en donde lo necesiten. Así que es bueno que en el univirtual tengan la asistencia adecuada, porque esa es la que sí califico. La ORCE no da opción a poner nota, de ellos acá sí se califica. Siempre y cuando tengan más de 15. Si no tienen más de 15, no. De acuerdo, entre 15 y 20. Ya, ok. A ver, jóvenes, ¿alguna inquietud de parte de ustedes? Los que puedan, prendan sus videos. Quiero verle las caras. Ya voy a ir a la uni a mirarlos. A mirarlos directamente, de todas maneras. Y si comprendo que tienen problemas. Respecto, ¿qué libro se podría dar para estudiar este curso? ¿Cómo no te entendí? No sé, ¿quién me está hablando? Algo me dijo Profesora, que... preguntaban, creo que qué libro se puede usar para el curso. Ah, puede ser el Holman, ¿ah? Hay varios. Mira, el Holman yo se los he puesto acá aparte de eso, el que tengan, si tienen el fenómeno de transportes, si tienen el Encropera, si tienen el gen, hay otro que ha salido último que lo tengo por ahí, a veces lo uso, el Gendel. Hablando de eso, a ver, vamos a ver este videito, visto que ustedes también lo pueden ver en su casa. Pero a ver, vamos a ver si funciona. Jóvenes, ¿se ve o no se ve? Abuelo, estamos viendo calor en el colegio y el lunes tengo examen. ¿Me podrías ayudar? Claro. ¿Qué están viendo? Transferencia de calor. A eso es fácil. Mira, hay 3 tipos de transferencia: conducción, convección y radiación. En la conducción, las moléculas de las zonas más calientes vibran con mayor energía que las zonas frías. Exacto. Y el contacto entre moléculas transfiere energía hasta tener un equilibrio térmico. Y recuerda, esto es una forma de transferencia entre sólidos. Ok. Ahora la convección. Es la transferencia de calor causada por el movimiento de partículas en un fluido o gas. Ajá. Las moléculas de mayor energía se difunden a las zonas más frías hasta que la temperatura es uniforme. Si se calienta, las moléculas se expanden, su densidad disminuye y por lo tanto asciende. Si se enfría, las moléculas se contraen, su densidad aumenta y tanto desciende. Exactamente. Ahora, la radiación es la transferencia de calor entre 2 sustancias que no tienen que estar en contacto. Pueden estar separadas por el vacío. La más caliente irradia energía en forma de ondas electromagnéticas que son absorbidas por cuerpos más fríos. Pues nieta, yo creo que estás muy lista para la evaluación. Suerte. No, abuelo. La suerte es para perdedores. XD. Hace calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, brindemos. Listo. ¿Llegaron a verlo o no se pudo ver? Sí se pudo ver. Sí se pudo ver. Ok. Y a los que no lo han visto lo tienen en la página. Lo pueden ver. Bien, jóvenes, creo que nos vamos a quedar aquí porque ya tengo clase con un otro salón. Profesora, una consulta. Sí, dime. ¿En qué semana será la primera PCS? La primera práctica, cuando acabe conducción. Conducción unidimensional, la mayor parte con generación y sin generación.
Sí. Sí, eso va a ser quizás la próxima semana no va a ser. Mañana nos toca práctica, pero yo voy a seguir con las clases porque tengo que avanzar con la teoría antes de llegar a una práctica. Y, y el jueves sigo con la teoría. Vamos a ver qué tanto avanzamos pues con la conducción. Por lo menos conducción en una dimensión, ¿no? Con o sin generación. Hasta ahí debería ser la práctica. Que después ya viene en 2 dimensiones y después viene estado inestable. Estos son otros puntos. Ok, sí que tenemos que avanzar en la unidad 1, ¿no? Ahí. Ah, también nos quedan las aletas. Creo que va a ser hasta antes de aletas. Todo conducción, pero no creo que llegue a aletas. Sí, conducción hasta antes de aletas. Yo calculo que puede ser la próxima semana. Veamos cómo avanzamos. Si no es la próxima semana, será a la tercera semana. No sé cómo están sus matrículas, están ordenados, todavía están acá. ¿Está todo fijo, todavía está a cambio? A ver, coméntenme, ¿cómo fue su matrícula? Ingeniero, disculpe, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Podría considerar mi asistencia, por favor? Sino que tuve problemas con el audio, disculpe. Ah, ya, ok. Sí, te voy a considerar. El pedido es John Top. Ya, ok. Muchas gracias. Ya. A ver, ¿dónde estamos acá? En el video. Escape. Y por lo tanto desciende. Exactamente. Ahora. Ya, listo. Ahora, veamos la asistencia. ¿En dónde estoy? Estoy en la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi asistencia? Ya. A ver, Yocton. Ya, Yocton, te pongo tarde, ¿ok? Esto también tiene nota. Listo, ya. Profesora, disculpe, ¿mañana también será virtual? Sí, porque voy a seguir con la teoría. Ya, lo que pasa es que veo que en el Gmail me mandó para martes y jueves nada más. ¿Es el mismo link para todos? ¿O cómo? Compañera, en Univirtual está los 3 días. Ah, ya, ok, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la asistencia de la ORCE? Ya son 3 veces que voy a poniendo y no pasa nada acá. Qué barbaridad. ¿Qué es esto? Bueno. Bueno, jóvenes, le voy a poner asistencia a todos. Ya. Yo llevo al control de asistencia. Yo llevo el control de asistencia en el univirtual. Ya. Esto no sé cómo marcan. Ya. A todos asistencia y marcamos a ver. Ya. A ver. Ya. Ok. Para mí vale la asistencia del univirtual, así que no hay problema.
Ya, ok. Bien, jóvenes, muchas gracias por su asistencia, pues entonces nos vamos viendo mañana. Continuamos con el tema de conducción. Esta clase la voy a poner en la página en la plataforma, ¿ok? Semanalmente pongo las clases para aquellos que no asistan, ¿ok? Pero como les digo, tienen 2 puntos por asistencia, así que nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Ok, jóvenes, gracias por su asistencia. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesora. Bien, hasta mañana. Mañana, profesora. Que tengan una buena tarde.